México, Belice y Guatemala para declarar conjuntamente el corredor biocultural Gran Selva Maya, Belice, Guatemala y México. La noticia tomó a todos por sorpresa. Con la firma de un memorándum de entendimiento bilateral para el corredor biocultural de la Gran Selva Maya, México, Guatemala y Belice no solo sellaron un pacto ambiental, sino que enviaron un mensaje político al mundo entero: hay causas que trascienden fronteras y diferencias ideológicas. Lo que está en juego aquí no son solo árboles, animales o reservas naturales, sino la soberanía, la estabilidad y el futuro de toda una región. Imagina el escenario. 3 países con trayectorias distintas, con gobiernos que representan ideologías muy diferentes y con economías desiguales, pero que deciden unirse bajo un mismo ideal: proteger uno de los últimos pulmones verdes del planeta, la Gran Selva Maya. Eso fue lo que ocurrió en la llamada Declaración de Calakmul, un documento que pasará a la historia como un símbolo de unidad en tiempos en los que el cambio climático, el narcotráfico y las presiones externas amenazan con arrasar lo poco que queda de naturaleza intacta en el continente. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y Johnny Briceño, primer ministro de Belice, dejaron atrás las diferencias nacionales para lanzar una advertencia clara y directa: sin cooperación trinacional, la selva, sus pueblos y su biodiversidad corren un riesgo irreversible. La pregunta es inevitable: ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento se da una unión de esta magnitud? La respuesta está en el delicado equilibrio de fuerzas que atraviesa la región. Por un lado, potencias extranjeras han intentado por años influir en los recursos naturales, buscando aprovechar la riqueza escondida bajo la espesura verde. Por otro, el narcotráfico y las redes criminales han encontrado en la selva una aliada, usándola como refugio, como ruta de contrabando y hasta como fachada para actividades ilegales. A esto se suma la gran amenaza global, el cambio climático, que multiplica los incendios, las sequías y los fenómenos extremos. Ante semejante panorama, los 3 países decidieron actuar. Porque la Gran Selva Maya no es cualquier bosque. Estamos hablando de la segunda selva tropical más grande de América, solo detrás del Amazonas. Más de 10 millones de hectáreas de bosques, ríos, manglares y humedales que son hogar de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir, el mono aullador y cientos de aves migratorias. Un territorio que, además, resguarda una herencia cultural invaluable, los vestigios de la civilización maya, que durante siglos floreció bajo el cobijo de estos árboles milenarios. Y lo más importante, la selva no solo representa biodiversidad. También funciona como un gigantesco regulador climático. Absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono, almacena reservas de agua dulce y estabiliza las lluvias en toda la península de Yucatán. Perderla sería devastador, significaría alterar el equilibrio climático de toda Mesoamérica, empujar a miles de comunidades hacia el hambre o la migración forzada y abrir la puerta a una cadena de crisis sociales y políticas. El problema es que el deterioro ya está en marcha. La deforestación avanza de forma acelerada. En Guatemala y Belice se pierden miles de hectáreas cada año por la tala ilegal, la ganadería extensiva y los cultivos a gran escala. Y como si fuera poco, el crimen organizado utiliza estas tierras para instalar pistas clandestinas de aterrizaje, rutas de contrabando y operaciones imposibles de rastrear desde el aire. El cambio climático multiplica los incendios forestales, prolonga las sequías y debilita la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Pero detrás de cada árbol caído, hay también un componente humano. Comunidades indígenas y rurales que dependen de la selva para vivir, y que al perderla enfrentan hambre, desarraigo y la obligación de migrar. Eso explica la urgencia del acuerdo trinacional. No es un capricho diplomático ni un discurso de ocasión, es una necesidad urgente de supervivencia compartida. La selva no reconoce fronteras, y lo que ocurre en Guatemala repercute en México, mientras que lo que se destruye en Belice afecta a toda la región. En ese contexto, surge el dilema central.
Los gobiernos hablan de conservación y se presentan en foros internacionales como defensores de la biodiversidad, pero dentro de sus propios territorios promueven megaproyectos, concesiones mineras y expansión agrícola que inevitablemente ponen en riesgo el equilibrio ambiental. Es el choque eterno entre el desarrollo económico inmediato y la sostenibilidad a largo plazo. Y ahora, con la declaración de Calakmul, esa tensión llega a un punto de quiebre. La declaración de Calakmul no fue un gesto simbólico aislado. Fue diseñada para enviar un mensaje claro y contundente: la Gran Selva Maya será defendida como un patrimonio trinacional. El lugar elegido para firmar el acuerdo no pudo ser más representativo: Calakmul, en Campeche, un sitio arqueológico imponente, corazón de la civilización maya y al mismo tiempo un área natural protegida de valor incalculable. Firmar allí el pacto fue unir pasado, presente y futuro en un solo acto político y cultural. El acuerdo establece compromisos inéditos. En primer lugar, tratar a la selva maya como un solo ecosistema, más allá de las fronteras nacionales. Eso implica coordinar políticas de conservación, compartir información y crear una red trinacional que conecte parques nacionales, reservas y territorios comunitarios. La idea es sencilla, pero poderosa: que un jaguar pueda recorrer libremente México, Guatemala y Belice sin quedar atrapado en fragmentos aislados de bosque. En segundo lugar, se lanzó el proyecto del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya. No se trata solo de proteger árboles, sino de integrar a las comunidades locales como protagonistas. Proyectos de ecoturismo, producción orgánica, manejo forestal sustentable y certificaciones internacionales serán parte de esta estrategia. La lógica es clara: si los habitantes de la selva pueden generar ingresos cuidándola, no necesitarán talar, quemar o vender sus tierras al mejor postor. Pero quizá lo más llamativo del acuerdo es su componente de seguridad. Los tres gobiernos anunciaron que coordinarán operativos contra el crimen organizado ambiental. Se trata de enfrentar un enemigo común: las redes que talan, trafican madera o instalan pistas clandestinas en medio del bosque. Con apoyo de inteligencia, vigilancia satelital y patrullajes conjuntos, se busca cortar la conexión entre deforestación, narcotráfico y violencia. Una apuesta arriesgada, pero necesaria. El pacto también incluye un eje científico. Universidades y centros de investigación de los tres países crearán una red de conocimiento para estudiar la biodiversidad, medir la captura de carbono y diseñar políticas públicas con base en datos reales. La meta es implementar un sistema de monitoreo trinacional que pueda detectar daños antes de que sean irreversibles. Y no menos importante, está el aspecto financiero. México, Guatemala y Belice se comprometieron a buscar fondos internacionales de organismos como el Banco Mundial o el Fondo Verde para el Clima. La naturaleza trinacional del proyecto aumenta sus posibilidades de obtener recursos, ya que no se trata de una iniciativa local, sino de un modelo regional de conservación y desarrollo sostenible. En resumen, el acuerdo funciona como un engranaje: cada país aporta algo distinto, pero todos ganan. México aporta liderazgo diplomático y capacidad logística, Guatemala, su experiencia en conservación comunitaria, y Belice, su modelo de turismo sostenible. El reto es que los compromisos no se queden en papel y que las acciones se traduzcan en resultados concretos en el terreno. El impacto, sin embargo, no es solo ambiental. Tiene también implicaciones sociales. Para las comunidades indígenas mayas, la selva no es solo un espacio físico, sino un territorio sagrado que conecta su presente con sus antepasados. Reconocer este vínculo cultural en un acuerdo internacional significa devolverles protagonismo y dignidad. Para los campesinos y poblaciones rurales, la posibilidad de acceder a proyectos de producción orgánica y mercados internacionales abre un futuro distinto, menos precario y más sostenible. En lo económico, el acuerdo también puede transformar la región. Zonas arqueológicas como Calakmul, Tikal y Caracol, hoy visitadas de forma independiente, podrían integrarse en rutas trinacionales de turismo cultural y ecológico, generando divisas y empleos locales. Desde guías comunitarios hasta pequeños negocios de hospedaje o artesanía, el potencial de desarrollo es enorme. Y aún hay un aspecto más: la migración. En Guatemala y Belice,
miles de familias han tenido que abandonar sus tierras por la pobreza o la violencia. La deforestación, al destruir los medios de vida, se convierte en una causa indirecta de expulsión. Al ofrecer alternativas económicas sostenibles y mayor seguridad, el acuerdo busca frenar esa migración forzada, permitiendo que las personas prosperen en sus comunidades de origen. Todo esto convierte a la Declaración de Calakmul en mucho más que un pacto ambiental. Es, en realidad, una apuesta geopolítica. Es la muestra de que Mesoamérica puede unirse y tomar decisiones propias frente a las presiones externas, ya sean de Estados Unidos, Europa o de corporaciones internacionales. Por primera vez en mucho tiempo, los países del sur envían un mensaje claro: no necesitan esperar órdenes de potencias extranjeras para defender su patrimonio. El futuro de la selva maya ahora dependerá de la capacidad de estos gobiernos para cumplir lo prometido. Pero lo cierto es que con este acuerdo, México, Guatemala y Belice han logrado algo que parecía imposible: convertir una crisis ambiental en una oportunidad para el desarrollo, la unidad y la soberanía regional. El verdadero alcance de la Declaración de Calakmul no se mide solo en hectáreas protegidas ni en discursos solemnes. Su impacto se extiende directamente a la vida de millones de personas que habitan en el sur de México, Guatemala y Belice. Para ellos, la selva es sustento, identidad y futuro. Y es ahí donde este acuerdo comienza a cobrar una fuerza distinta, porque no solo busca proteger árboles o animales, sino también modos de vida. En el plano económico, la alianza puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible. Al integrar proyectos de turismo cultural y ecológico, la región tiene la posibilidad de atraer visitantes de todo el mundo, generar divisas y crear empleos. No hablamos de megaproyectos que excluyen a las comunidades, sino de iniciativas donde los protagonistas son los propios habitantes, guías locales, productores artesanales, pequeños hoteles comunitarios. Cada turista que llegue podría convertirse en un aliado de la conservación. Pero también está la agricultura. Durante décadas, miles de familias han sobrevivido gracias a la tala o al cultivo extensivo en tierras boscosas. Este modelo ya no es viable ni ambiental ni económicamente. Por eso, el acuerdo contempla apoyos a la producción orgánica, certificaciones internacionales y acceso a mercados que valoran los productos sustentables. Esto significa ingresos dignos sin destruir la selva. Significa que un campesino pueda enviar miel orgánica, cacao o café a Europa o Norteamérica con un sello que diga «hecho en la selva maya», y que ese valor se traduzca en mejores condiciones de vida. En el plano social, la declaración fortalece la identidad compartida de los pueblos mayas que habitan en los tres países. Para ellos, la selva es mucho más que un recurso natural, es un territorio sagrado, un vínculo con los antepasados y una promesa de continuidad cultural. Incorporar este valor en un acuerdo trinacional significa reconocer que la conservación no es solo técnica, sino también espiritual. Y al hacerlo, se legitima el papel de estas comunidades como guardianas de la biodiversidad. La dimensión geopolítica es quizá la más sorprendente. Al firmar este pacto, México, Guatemala y Belice demuestran que Mesoamérica puede ser dueña de su destino. Ya no se trata de esperar fondos, permisos o directrices de las potencias. Ahora es la región la que se presenta unida, defendiendo su patrimonio y marcando la agenda internacional. El mensaje es claro: los problemas ambientales de Latinoamérica pueden resolverse con unidad, no con dependencia. Este acuerdo, además, abre la puerta a un modelo replicable. Si la Gran Selva Maya logra ser protegida con éxito mediante cooperación trinacional, el mismo esquema podría aplicarse a otros ecosistemas amenazados en América Latina, la Amazonía compartida, el Chaco sudamericano, los Andes tropicales. En ese sentido, Calakmul no es solo un pacto local, sino un experimento con potencial de inspirar al continente entero. El reto, por supuesto, está en transformar las promesas en acciones concretas. En garantizar que los fondos lleguen a los proyectos comunitarios, que los operativos de seguridad desmantelen a las mafias ambientales y que las comunidades sean las beneficiarias reales de la conservación. La gran pregunta es si los gobiernos mantendrán la voluntad política más allá de los discursos. Porque al final, la Gran Selva Maya no es únicamente un territorio verde en el mapa.
es un puente entre el pasado y el futuro. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza de la región no está en lo que se puede extraer, sino en la vida que late bajo sus árboles milenarios. Es, en pocas palabras, un patrimonio común que define lo que somos y lo que seremos. Por eso, la declaración de Calakmul no es un simple acuerdo diplomático. Es un acto de rebeldía contra la lógica de la destrucción. Es una afirmación de soberanía y, sobre todo, una promesa de futuro. México, Guatemala y Belice han demostrado que cuando las fronteras se borran en nombre de la naturaleza, los pueblos ganan. El próximo capítulo dependerá de lo que ocurra en los próximos años. Si los compromisos se cumplen, la Gran Selva Maya no solo será preservada, sino que se convertirá en un símbolo mundial de cooperación y resistencia. Si fracasan, será recordada como una oportunidad perdida. Hoy, el mensaje es claro: Mesoamérica no se vende ni se destruye. Se protege, se honra y se proyecta hacia el futuro. Y la declaración de Calakmul será recordada como el día en que 3 países decidieron unirse no por conveniencia, sino por convicción.